Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Irán. Buenas noches. Y Alex Luis, bienvenidos a otro capítulo más. Esta noche, Irán, te voy a contar una historia real que me platicó el esposo de una prima, un primo político. Okay. Es una entidad que se aparece en las carreteras. Cuando él me la contó, yo sinceramente no sabría explicarte si es una entidad, o es un demonio, o es un críptido, pero quiero que me des tu punto de vista después de que te cuente la historia, que me expliques qué pudiera ser lo que le apareció aquí al esposo de mi prima. Okay. A la cuenta que estábamos en una reunión familiar, así una fogateada en una casa de campo que tenemos en la familia, y empiezan a relucir las historias de terror, ¿no? Entonces este canijo, mi primo político, cuenta una donde dice que él iba manejando hacia Cozalá. Cozalá, pues para los que no saben, los que no son de Sinaloa, es un pueblo que está yendo al sur del estado y tienes que atravesar una carretera de cerro, pues. Entonces él vive allá porque pues él trabaja allá, ¿no? Y dice que él iba en su camioneta del trabajo cuando, fíjate, en verano se empieza a ver mucha neblina, mucha neblina, cosa que pues es raro, ¿no? En verano en este estado, sí, la neblina generalmente comienza en invierno y cuando bajan las temperaturas, ¿sí? Entonces este canijo iba manejando, dice que en medio de la neblina estaba como un humanoide muy grande, como unos 2 metros y feria, casi del tamaño de un basquetbolista de la NBA, así, okay, de unos 2 metros 20, pues más o menos, así, 2 metros 10, era muy alto. Sí. Entonces, mi primo frena. La primera reacción que tuvo fue: ¿qué está haciendo este pendejo en medio de la calle, en la carretera, exponiéndose a un peligro, pues? Claro. Pero conforme se iba acercando, ya vio que no era muy normal la persona, pues que no era un humano del todo, pues que tenía los rasgos muy desmórficos. Cuando ya estaba a escasos 6 metros, pues le pone las luces altas, le pita. Dice mi primo que le empiezan a salir unas alas enormes, tipo como en la película el demonio que se aparece cada 20 y tantos años. ¿Cómo se llamaba esa película? No sé si recuerdes. No me acuerdo. Una que salió muy de moda en los años 2000. Jeepers Creeper, algo así, no me acuerdo. Vale. Algo así, ¿no? Haz de cuenta así, pues, que le salen unas alotas, cabrón, de tipo ese demonio. Abre los ojos y los tenía así como el de el de Star Wars, los ojos rojos. Darth Maul. Que eso es medio malo, es para aprenderme los nombres. Haz de cuenta Darth Maul con los ojos así medio rojizos, amarillosos, o como el de la película de Insidious, o sea, una mirada muy penetrante. Y un hedor apodrido, dice como si varios animales muertos estuvieran ahí echándose a perder. Okay. En esa neblina. Entonces mi primo, con el susto, mete reversa y este ser empieza a volar sobre la camioneta. Trata de metérsele al cofre, pero le mete mal la acelerada y cae en su caja. Okay. Entonces, al momento de caer en su caja, ven el retrovisor y dice mi primo que tenía el pinche mono ese feo así en la parte trasera de la camioneta, viéndolo por el espejo. Entonces mi primo, ya con el susto, le mete. Dijo: yo no sé cómo fregado llegué al pueblo, cabrón, a una velocidad tan alta, en una carretera de tanta curva, pero llegué, cabrón. O sea, la adrenalina te hace actuar rápido, pues. Y ahí traía el ser ese, dice ahí, ay, qué rápido del susto. Lo primero que hizo fue llegar a la iglesia del pueblo. Llega a la iglesia del pueblo, se baja sin mirar atrás, sale corriendo,
Abre la puerta, ve a un padre, le explica, mire padre, que un ser así, así, acá, la sala. Y el padre inmediatamente se hace la presentación y Ave María Purísima, hijo, ves que tú has de tener un demonio ahí siguiéndote, porque tú has de tener pecados y la chingada, ¿no? Al modo de los padres, siempre culpándolo a uno. Entonces mi primo se sacó y dice, no mames, no tiene nada que ver. Sí. Pero traigo un ser aquí que no es del todo normal. Puede ayudarme con su bendición, oiga, y ya sale el padre, le echa agua bendita, le hace la bendición, se confiesa, se queda un rato ahí, salen para ver que ya estuviera todo normal, bendicen la camioneta, le echan agua bendita, que en el nombre del padre y así, ¿no? Entonces ya después dice mi primo que ya después de estar una hora ahí en la iglesia, ya se sintió protegido, después de la bendición, la confesión, el agua bendita, ya se sintió como que energéticamente más protegido. Ok. Se sube a la camioneta, se va a su casa, ya dice, llego, me baño, ceno, y dice que este canijo al momento que ya estaba dormido, que ya se iba a dormir porque él estaba durmiendo así de lado, que empieza a oler otra vez bien fuerte ese hedor a podrido. Sí. Se mete la neblina a su cuarto. Él dice que duerme con la puerta abierta, cosa que grave error, yo nunca quisiera eso, no sé, nunca dormiría con una puerta abierta, pero él dice que estaba durmiendo con la puerta abierta. Entonces cuando él hace esto, dice que ya al ser parado ahí en la entrada de su puerta, petrificado, mi primo se pone otra vez de lado, en posición fetal, y empieza a rezar el Padre Nuestro. Okay. Así. Que vuelve a rezar así de reojo, ya tenía la cara de ese pinche monstruo feo aquí, cabrón. Sí. Le pregunté a mi primo, ¿qué hiciste, güey? O sea, digo yo, porque yo tengo una experiencia así, literalmente yo me cago. Sí. Literal, güey. O sea, o me meo, me cago o me desmayo, cualquiera de las tres, porque el susto se te eleva el azúcar, te baja la presión, o te desmayas, o te zurras, no sé, cabrón. Pero mi primo, o sea, ¿qué hiciste? Le dije, güey. Pues, güey, estaba helado y sentía ganas de desmayarme, vomitar, de todo. Y dice, pues no puede ser nada, estar petrificado. Y el ser empezó a susurrar mi nombre. Entonces yo ya no sé cómo le hice, pero reaccioné. Vi un crucifijo ahí y lo agarré, y que en el nombre del Padre y todo, y se lo aventé y me levanté rápido, ya no estaba. Entonces, ¿qué hice? Agarré, huí otra vez de ahí y me fue a dormir a la casa de un pariente suyo que vive también. Dice, oye, le conté todo, no, quédate aquí tranquilo, todo. Y ya le doy miedo regresar, pues. Le habla a mi prima espantado para contarle lo que pasó y le dijo, ¿sabes qué? No vengas a la casa, pasó esto. Él inmediatamente pensó que a lo mejor estaba bajo un ataque energético, pues un ataque de brujería muy fuerte en el cual le estaba atacando un ser maligno. Claro. Pero un ser de esos no se te manifiesta de esa manera tan físicamente, lo que yo he sabido, pues ellos se manifiestan más en tus pensamientos, te joden más la mente, no se te manifiestan así físicamente, pues. A lo que yo he escuchado, no lo sé, por eso te digo, escucha la historia para que me des tu opinión al final. Pasa el tiempo y en esa casa de campo otra vez hice una reunión para ahora con puros camaradas, ¿no? Y estábamos fogateando y salen las historias de terror. Sí. Al modo, pues. Sí, claro. Les cuento la historia de mi primo, cuando empiezan a contar cada uno sus historias. Sí. Al momento que yo cuento la historia del primo, uno de los camaradas se levanta y me dice, oye, güey, qué chistoso que cuentes eso, cabrón. Porque unos tíos míos cuando fueron al Paseo de las Luces, hay un Paseo de las Luces, ¿no? En Pozalá. Sí. Los que no saben, el Paseo de las Luces es cuando van a hacer una procesión religiosa y todos traen velitas, pues. Entonces va pasando por todo el pueblo hasta que llegan a la iglesia. Se le gusta muy bonito, dicen todo el pueblo iluminado. Oye, dice este chavo que cuando yo conté la historia de mi primo, Sí. dijo, oye, güey, qué curioso
porque unos tíos míos fueron a acosarla en el Paseo de las Luces y dicen que un ser de ese tipo, amórfido, feo, así como alas de murciélago, lo atacó también. Se le fue sobre el cofre también y le rasgó todo. Es más, güey, mira, creo que tengo las fotos de mi tío, dice, lo sacó, güey, el celular. Sí. Mira, el cofre, cabrón, todo rasgado así. Desde el espejo hasta la punta. Rasgado, feo así, cabrón, feo. Así. Y dices tú, eso no te lo puede hacer un tigre. Para empezar, aquí no hay tigres, ¿no? Pero es el único animal que te pudiera hacer algo así y no creo, porque es muy grueso, pues, el metal ese. Te puede despintar y todo, pero no penetrar y rajar. Sí, claro. Eso no te lo puede hacer un jaguar, que es el único animal que habita aquí en Sinaloa de los felinos grandes. Así es. ¿Quién te lo puede hacer? Pues el guepardo, el Wolverine, no sé, pero es que estaba rasgado, o sea, muy profundo, o sea, pum, como que le hizo así y tras, cabrón. Okay. O sea, es lo que te digo, no lo puede hacer un felino grande eso, es mucho el grosor del metal del cofre. Sí. Entonces vio la foto y le digo, no mames, neta, también a tus tíos los atacó este ser. Sí, cabrón, dice, la misma historia que acabas de contar, güey, de tu primo le pasó también a mis tíos, güey. Como que es un ser, un críptido, como te digo, no sé si es un demonio, no sé si pudiera ser un vampiro, güey, porque dicen que son leyendas, pero a la manera en cómo lo platica mi primo y cómo lo platicó este chavo también, de que sus tíos se le apareció ese mismo ser, dices tú qué pudiera ser, pero en ese cerro ya ha habido ataques de eso. Sí. Entonces ahí es donde yo te pregunto, Irán, ¿tú qué piensas de esta historia? ¿Qué crees que haya sido ese ser que atacó al esposo de mi prima y a los tíos de mi camarada? Pues mira, te puedo dar dos respuestas, ¿no? Una sería la respuesta escéptica y otra la respuesta, pues un poquito más paranormal, ¿no? Vamos con la escéptica, pues sacarla del camino primero. Yo como pues estudiante de psicología te puedo decir ahorita que no he terminado nada, pero psicológicamente muchas veces tenemos este tipo de sustituciones de la realidad. No me refiero a que sean alucinaciones o fantasías, sino que no sé, por tú que en la carretera quizás algo sí se le atravesó, pero en el momento en el que entras en pánico empiezas a magnificar todo porque tu cuerpo necesita impulsarte a que te salgas de esa situación. Es decir, entras en pánico rápido. Si ves algo grande, pues, lo ves más grande. Si lo ves de cierta manera amenazante, lo ves más amenazante. Y tu cuerpo entra en una manera en la que se activa tu sistema simpático y te arrancas. Pues es parte de la razón por la que sufrimos nosotros de miedo y de como de una adrenalina instantánea cuando sentimos una situación de amenaza, pues, ¿no? Entonces el traer ese ciclo de pensamiento y además pues disparaste adrenalina y demás cuando estás en esa situación te lleva a tenerla el resto de los siguientes días incluso. O sea, puede ser el resto del día hasta que duermes y despiertas normal, o puede ser durante varios días, una semana, dos, pues, en el que estás todavía pensando en eso, dándole vueltas. Entonces quizás en la noche lo que pasó es que asoció ideas, pues, o sea, entre las cosas de lo que tiene que ver con lo paranormal, la neblina que está en el lugar, hasta que también llegó a ver esa silueta en la entrada de su cuarto, quizás como detonado por recuerdos previos de que personas habían estado así, su mamá, su pareja, quien sea, ¿no? Eso sería lo que yo podría decir de la manera escéptica. Pero de manera paranormal, ya hablando del tema de lo que le pasó a los tíos de tu amigo, ahí está cabrón, pues, porque ya hay pruebas físicas de todo lo que sucedió, pues. Eran 300, pues. Y eran 3, ajá, sí, ya es diferente, ¿no?
eso es una cosa y además, o sea, siempre voy a aprovechar esos pequeños intermedios para decir que cuando vayas a una iglesia, inmediatamente después de esa situación no te van a ayudar en nada, pues, o sea, es la verdad. Sentimos que a veces vas a buscar el consuelo o demás, y lo que te va a ayudar realmente es a apaciguar tus pensamientos, pues, o sea, realmente cuando vas a una iglesia muchas veces alimenta el fuego, pues, o sea, cuando vas con un sacerdote y demás, pues, porque te van a decir, sí, es un demonio y pues, y aquello, ¿no? Cuando realmente, pues, en lugar de tratar de racionalizar un poco más las cosas, yo he tenido muy pocas, o sea, lo que voy ya con la explicación paranormal, yo he tenido pocas experiencias con cosas que no sé explicar, pero por eso también me obsesiono un poco con el tema, porque es muy interesante. Tú sabes que yo soy una persona como muy fría en esos aspectos, en el sentido de que me gusta el tema, pero me tiene que convencer, ¿no? Y a mí las veces que yo considero personalmente que han sucedido cosas que considero realmente inexplicables, he tenido sensaciones muy extrañas. Por ejemplo, la vez que te comenté de una persona que yo vi que se transformaba como en un animal, esa que ya la contaré en otra ocasión. Esa vez yo me acuerdo que sentí como una especie de somnolencia, como que de repente cuando te estás quedando dormido, y fue como en ese intercambio de quedarse dormido y despierto cuando vi el proceso, pues, pero no fue un proceso tan gráfico como una película, pues, como una película que hacen enfoques a cada zona y vi cómo se cambiaba, sino que fue como una especie de bulto gris que se transformaba, ¿no? Y en el caso de ahí de tus tíos, de los tíos de tu amigo, perdón, creo que a lo que si a mí me preguntas, yo pienso que pudo haber sido algo ritualístico de alguien. O sea, es decir, que pudo haber sido un tema de brujería o de quizás algo ceremonial de alguien. Porque muchas veces los entes estos se alimentan de cosas energéticas, pues más que nada, más que animales y así. Entonces se aprovechan que alguien está solo y encuentran una situación vulnerable para paniquearlos. Yo creo que si algo lo atacó tan fuerte, tiene que haber tenido fuerza por lo menos de un humano. Entonces pienso yo que de manera paranormal pudo haber sido una persona la que hiciera esto. ¿Crees que ahí en esa carretera en Cozalá haya como sectas que estén abriendo portales a estos seres que se estén materializando? O puede ser que ellos mismos tomen esos aspectos, esas formas, aprovechando que la carretera ya tiene muchas curvas. O sea, ninguna de estas cosas son aleatorias, pues es un poquito como lo que estamos viendo ahorita con el caso de Epstein, el rollo de los lugares donde posicionaba sus casas y la isla y todo eso, eran lugares que eran estratégicamente energéticos para hacer sus fechorías, pues entonces las personas estas no simplemente se establecen en algún cerro retirado, pues es un lugar que tiene algún significado, tanto ritual como también un poco de tema energético y de, no sé, o sea, es como las personas que van de temporadas al año en diferentes casas, que para el verano en esta, que para el invierno en esta, ellos también, pero lo hacen por un tema energético, astrológico y así, pues. Entonces quizás pudo haber sido más o menos en la misma época, verano, o pudo haber sido la misma época cuando están los equinoccios, pues. Entonces esas personas lo que por lo general hacen es que se establecen para hacer ciertos rituales, pues, y parte de los rituales se alimentan de ciertas energías, pues. En los rituales que yo he leído de magia ceremonial, hay preparaciones personales para llevar a cabo los rituales, y llevan a cabo, por ejemplo, mucho ayuno, o pueden llevar el consumo de una especie de particular de alimento, por ejemplo, algo que aumente sus niveles de hierro en la sangre, o muchos etcétera, y esa alimentación o esa purificación de algún modo o preparación para el proceso del ritual muchas veces conlleva que tu estructura mental cambie, pues, o sea, porque estás consumiendo mucho alimento, o que contiene ciertas cantidades de químicos o ciertas cantidades de procesos que asimila tu organismo, que te llevan a tener conductas como esta. El tema de que vuele, eso ya es para mí es inexplicable, pues.
O sea, no sé cómo podría volar este ser, ni cómo podría tener alas, más que de algún modo tuviera alguna especie de parafernalia para poder alimentar la idea de la víctima, alimentar la idea de que tiene alas, pues, o sea, alimentar la idea de que está volando. Y yo creo, o sea, para no hacerte tantas explicaciones tan complicadas, si es algo paranormal, yo le tiro que fuera un brujo o una bruja. Un chamán. Un chamán. Yo también estaba pensando eso. Eso es lo que yo pienso, porque tener que tener la fuerza suficiente para traer alguna parafernalia, herramienta, cuchillo, lo que sea, para poder hundir el metal, pues, a pulso, pues. No, y no es la primera vez que escucho así de seres que vuelan y todo. Uh-huh. Hace años atrás, cuando yo estaba chavito, así, en secundaria, uh-huh, íbamos mucho a comer a una taquería ahí cerca de mi casa, en la colonia La Aurora. Esa taquería se llamaba la taquería del Chino. Okay. Que el Chino no tenía nada el güey, ¿no? Pero le decían el Chino, ¿no? Igual pero. O sea, no sé, pero el güey eran muy rasgos mediterráneos, pero le decían el Chino, ¿no? De acuerdo. Estaba en una esquina esa taquería. Entonces llegamos a comer, yo, un primo, una tía y otros primos más que se acoplaban, porque en esa colonia La Aurora viven varios parientes y en la colonia enseguida, en la Hidalgo, viven varios tíos. Entonces cuando nos queríamos juntar en aquellos años, íbamos mucho a la casa de esta tía, y esta tía vivía a unos escasos metros de esa taquería. Entonces íbamos a cenar todos en bola, ¿no? La parentela. Uh-huh. Mis primos, mis tíos y yo. Sí. Entonces una vez llegando a la taquería del Chino, la familia, nos estábamos sentando y yo le notaba al Chino como que sacado de onda, cabrón, como que medio asustado. Le andaba Entonces le preguntamos que sí que tenía, ¿no? Porque lo notamos medio... El lenguaje corporal pues se le nota. Sí, claro. Y él empezaba a decir, o voy a cerrar más temprano. Okay. Ahorita nomás termino de darle a usted y yo cierro. Sí, como asustado, pues. Sí, fue como asustado. Entonces, ¿qué traes, Chino? Le dice una de mis tías, ¿qué traes, Chino? Te noto medio tenso. Hombre, cabrón, no escucharon ayer en la noche. Yo comiendo acá mis tacos, estaba escuchando la plática. Claro. No, dice, ¿qué pasó? Yo no escuché nada. Pues su puta madre, dice el Chino, bien asustado. Pues estábamos aquí, cabrón, ya estábamos por cerrar, ya era como la 1 de la mañana. Sí. Cuando se empieza a escuchar una risa muy fuerte, pero muy fuerte, que hizo eco en casi toda la colonia. Entonces salimos, nos asomamos, y ya que volteamos arriba, era como un murciélagón gigante, pero con unas alas enormes, gigantes, el cuerpo bien desproporcionado también, unos colmillones, así como el Baraka de Mortal Kombat, volando escasos metros de ellos, pero riéndose bien fuerte y se haciendo un eco muy fuerte. Y va y se para allá en la barda de la esquina, dice, la casa que está en contraesquina, porque el Chino estaba en una esquina, entonces la casa que está en contraesquina. Claro. Va y se para en la barda, abre las alas, así como cuando un sopilote está soleándose tomando el sol, uh-huh, y de repente las cierra todas y se les queda viendo así fijamente. Y dice que abre la boca riéndose, y los pinches colmillones así feos como el Barraca, cabrón, así. Okay. Y los ojos así negros, así como el Wes Borland de Limp Bizkit cuando se ponía sus pupilentes, ¿te acuerdas? Así todos negros, pues no tenía una forma de ojo, todo negro, cabrón. Entonces el Chino dice, ya ves que dice la leyenda de que si ves un ser así le debes echar de la madre, ¿no? Porque no sé por qué, pero dice la leyenda urbana eso, que empiece y que chinga tu madre, le empieza así, chinga tu madre, y que con el cuchillo le empezó a hacer así, que agarra, pum, vuela, riéndose otra vez, abre sus alas y se va en chinga. Okay. Que estos agarran, apagan las luces, todo, y se metieron porque no quisieron saber nada, estaban muy asustados. Okay. Entonces el Chino dijo, por eso quiero cerrar temprano, porque no vaya a ser que este chingadero me ataque otra vez, dice, porque aquí andaba escasos metros y yo lo sentí como que muy amenazante. Sí. Entonces cuando escuchamos esa historia, pues yo tenía que unos 13 años, güey. Estaba con los tacos así cagándome de miedo, güey, porque te empiezan a sugestionar, claro. Pues, y cuando eres un niño, pues ya
ya veías como que el salir de la noche como que con temor, pues porque, ay, bueno, va a ser que me salga ese ser. Sí, sí, sí. Entonces, aquí a lo que yo voy, ese tipo de ser se le aparece al esposo de mi prima, a los tíos de mi camarada y al taquero y a su familia que trabaja en la taquería. Claro. No sé si sea el mismo, no creo, Sí, claro. pero hay algo a fondo ahí paranormal que yo siento que puede ser un chamán, cabrón, con un poder muy fuerte para transformarse en un ser de esos, porque ya ves que dicen que hay nahuales, que se transforman en lechuzas muy grandes, pero ese tipo de especie así como murciélago gigante, como vampiro, está muy raro, pues. Sí, a mí lo que me llama más la atención de todas las historias es el tema del vuelo. Yo no sabría cómo fingir vuelo, la verdad. O sea, incluso siendo... yo siendo una persona que ha estudiado bastante de magia ceremonial y de magia ritual, o sea, siempre hay cierta restricción por las posibilidades físicas de que sucedan las cosas, pues, ¿no? Todo lo que tú puedas interpretar visualmente es posible, pues, porque tú necesitas el proceso adecuado, ya sea echarle algo a las personas que están ahí, o simplemente la sugestión. Son muchas cosas así, ¿no? Pero el vuelo sí se me hace, no le encuentro explicación. O sea, por ejemplo, hace poco estaba viendo un video muy interesante acerca del tamaño de una pluma de cóndor de los Andes, a comparación de diferentes aves de presa. Y son las aves de presa completas, pues era así como que un pequeño, un bullito, y luego se va cambiando a un halcón, y luego un águila y así. Y la pluma del cóndor de los Andes es una cosa enorme, así pues, y es una pluma, pues. Entonces el cóndor de los Andes parece una persona de cuclillas, pues, o sea, es una cosa enorme, pues. Entonces a lo que voy con esto no es que diga que es un cóndor de los Andes, pues, pero ahí existe el precedente de un ave del tamaño de una persona que puede prender vuelo, pues. Entonces yo creo que puede ir por algo por ahí, pues, o sea, que tenga que ver con alguna especie de animal que no conozcamos, y el animal que no conocemos, pues es un críptido, pues como lo fueron en su momento los gorilas en los años 30 y así, pues. Pero pues sí, el sonido de la risa también, pues no sé, o sea, el graznido de algunos animales está muy interesante, de algunos pájaros. Esto es por tratar de dar una explicación un poco lógica, ¿no? Pero ahora, acabo de recalcar que cualquier de esas cosas me pasan a mí y se me va la lógica por la verga, ¿no? O sea, cualquier cosa de esas me pasa a mí en la noche y digo, es que es un demonio, ahí lo estoy viendo, ahí está, evidentemente, ¿no? Pero sí, o sea, son cosas que no tienen explicación muchas veces, porque creo que cuando tenemos alguna experiencia paranormal siempre vamos a inferir que es un demonio o un fantasma, pero el ver allá un ser como dices tú, al lado, que se desplaza, que tiene ciertas conductas, pues, y luego sus ojos, todo ya cuando le vas atribuyendo cosas físicas y características antropomórficas, es decir, tiene su boca, tiene sus ojos, así como un ser humano, y se cruza el cable de que es como un ser humano, pero tiene también estas características de bestia, pues ya es donde empieza ya un poco el terreno de todo lo que tiene que ver con el tema críptido paranormal, pues ya es mucho más curioso. Por ejemplo, no sé si ubiques a Mothman, tú. Sí. Mothman, pues es una descripción similar, excepto que las alas son básicamente pues como de una especie de polilla, pues, ¿no? Pero la descripción es muy similar, pues es un ser alado que se desplaza por los lugares, y según esto es como un presagio a una tragedia. O sea, en Mothman están derrumbes de puentes, terremotos, etcétera, etcétera. Pues sería ver si pasó algo ahí, como pues no sé, que haciendo Sinaloa, pues una balacera o alguna especie de accidente, alguna tragedia por ahí. Y ahí podría añadirle un poco más al tema paranormal, pues porque si pasó algo después,
Es algo como que dices, oye, pues es una entidad que se presenta antes de una tragedia, y aquí sucedió una tragedia justo después de que se presentó este tipo de... Succionan la energía. Sí, es que de eso se alimentan, pues. Y es que la forma del ser también está muy raro, los ojos, los dientes tipo Milena, Mortal Kombat, las alas, pues, Sí, por ejemplo, cuando va a caer un rayo, se levanta cierta energía del piso, por un tema de física, y dicen que cuando te va a caer un rayo, el cabello se te eriza, o sea que, pero mucho, o sea, se levanta y el rayo cae. Entonces hay una preparación energética previa a que suceda el desastre. Yo pienso que en el tema paranormal, sobre todo de entidades que se alimentan de energía negativa, de tragedias, de demás, hay una preparación previa, como el erizado del cabello. Hay una preparación previa y están rumeando la zona antes de que suceda. Entonces están alimentando de lo negativo para esperar a que cuando sucede, estar ahí listos ya con el apetito bien abierto, pues. Entonces eso es una explicación que se me ocurre que es más plausible del lado paranormal. Y la verdad es que, pues sí, o sea, en cualquiera de esas situaciones, mi recomendación personal sería evitar la zona. O sea, si ves esa manifestación, no vuelvas por ahí. O sea, es lo más fácil. Simplemente vete por otro lado y pues trata de buscar que hace una sensación positiva, es decir, que no sea trágica. Trata de no pensar en la misma situación muchas veces, de no estar dando vueltas, y conságrate a lo que tú creas, pues, o sea, también es un tema de atracción mental, de manifestación mental, pues sí, también estás pensando en lo malo, vas a empezar a encontrarle toda una pareidolia de lo negativo, pues, es encontrarle un rostro al árbol, un forma de manos a las ramas y demás cosas que te van a empezar a intoxicar, y es lo que buscan esas entidades, por eso hacen esas manifestaciones, pues. Sí. Sí. O sea, de que te tengas miedo, pues ellos se alimentan de esa negatividad. Y pues simplemente conságrate lo que tú creas, lo que te dé paz. Piensa en personas, en situaciones, en actividades que te hagan bien. Y ese tipo de energías no se van a ver atraídas por eso. Porque estés negativo, porque estés enojado, porque estés triste. Yo, ya por el lado un poquito más de la Goetia, y los demonios salomónicos, pues hay entidades como Abraxas que tienen características entre antropomórficas y animales y bestiales, pues, tentáculos, o que tienen, o sea, más en cosas así portuarias, también alas, todos los tipos de entidades que tienen como una especie de perversión del orden natural de las cosas, pues ya es donde entra la demonología. Y la demonología, pues es como una especie de desglose de diferentes religiones y culturas que ha habido alrededor del mundo, como, vamos a decirle, satanizadas por la cultura occidental judio-cristiana, pues. Entonces, pues yo creo que puede ser algo por ahí, pues, o sea, mi primera opción, paranormalmente hablando, es un brujo o una bruja, pero el vuelo lo descarta, pues. La segunda opción para mí es una entidad completamente críptida, o sea, una especie que es más animal que cualquier característica humana o antropomórfica, que desconocemos. Y la tercera opción ya sería para mí una especie de carroñero espiritual, pues, de carroñero energético. Sí, también. Un demonio, un fantasma, de alguna manera que no sea humano, pues algo espiritualmente no humano. Pues, o sea, ya va más allá de los demonios nada más, pues es como, podrían ser manifestaciones de lo que otros pueblos y gente consideraba deidades, ese tipo de cosas. Pues. Como la gente que, por ejemplo, los mayas, les dejaban pequeños tributos a los aluches para que no se comieran sus cultivos y así, a los duendecitos que ellos consideraban muy reales. Lo mismo, pues este tipo de seres les prefieren tenerlos con la barriga llena, un poquito similar a eso, el payaso, y les empiezan a rendir culto y dar tributo para que no se moleste conmigo. Yo puedo seguir viviendo aquí mientras que yo le dé parte de lo que produzco
él está feliz, está consumiendo y está tranquilo. Y pues la verdad es lo peor que puede hacer. Pues, o sea, el crear una civilización, un pueblo o una ideología espiritual y religiosa alrededor de algo que te exige tributo es totalmente terrible. Pues no es algo que yo recomendaría de ninguna manera. Y o sea, tú tienes que estar en... O sea, a lo que tienes que servir plenamente para la continuidad del mundo y las cosas es a ti mismo nada más. Pues lo que hacen las élites Claro. que sirven aquí en el mundo, pues ellos constantemente hacen vibrar al planeta abajo con guerras, pandemias, catástrofes climáticas, de todo, porque alimentan a estos seres. Pero eso es otro tema, no vamos a indagar ahí a fondo, porque ya es meternos que al nuevo orden mundial y que la chingada. Sí. Eso es otro tema, pero es similar a lo que estás diciendo tú. Sí, es que es exactamente eso, o sea, es exactamente eso. Yo, por el tema de que es en Cozalá y pues no hay como que algo más allá de ese tipo de cosas, también puedo pensar un poco que es un tema de codicia y demás, porque en Cozalá es un pueblo minero, pues. Entonces este tipo de entidades también se presentan mucho en lugares donde hubo cierta codicia, pues, o sea... sobre todo, había muchos de esos casos en la zona de Alaska y en Canadá, cuando fue el tema de la fiebre del oro, cuando buscaban pepitas en los ríos y eso, había muchos ataques de cosas así que se atribuían a manas de lobos, a osos y demás cosas, pues, pero pues la verdad es que la idiosincrasia del europeo inmigrante promedio era mucho más individualista y solitaria, pues mucho ermitaño, mucho hillbilly, cosas así. Pero aquí como somos más en comunidad, pues sí esas historias corren así como fuego salvaje. Entonces sí, o sea, yo creo que es más que nada eso. Y si vas a salir a carretera, pues llévate algo para protegerte, o sea, independientemente espiritualmente, llévate un machete o algo, ¿no? O sea, siempre o sea, la policía va a decir que no, pero cuando te salga esa madre vas a estar alegre de no haberle hecho caso a la ley. Sí, o sea, yo creo que siempre es importante traer algo. Como dicen, hay una frase católica que es a Dios rogando y con el mazo dando, pues. Sí. O sea, si te encomiendas a tu espiritualidad, claro, que bueno, espiritualmente estás cubierto, pero en físico, papá, necesitas traer algo. Entonces, yo siempre recomiendo un arma blanca o algún arma contundente, porque fuera de que la manifestación esté ahí, también te ayuda psicológicamente a decir, me siento protegido de algún modo. Si se viene para acá, yo me siento tranquilo de que puedo defenderme, de que puedo atacar. Sí. Entonces ya no te sientes como indefenso, pues. Entonces ese tipo, yo eso es lo que recomendaría en cualquiera de esas situaciones. Como dije ahorita, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, espiritualmente encomiéndate lo que quieras y físicamente ten algo con que protegerte también. Y es la realidad, pues, o sea, funciona con seres críptidos del bajo astral y con fulanos que te quieren asaltar también. Entonces, ahí está. Pues algo más que quieres agregar, Irán. No, este es pues el primer video que hacemos en este formato, pero vamos a estar subiendo más con este tipo de información y con este tipo de interacción entre nosotros dos, que vamos a llegar a conclusiones que yo creo que sería prudente siempre tener un lado como más espiritual, paranormal y demás, y un poquito del lado escéptico también, como para que no quede solamente por eso, pues, sino pues estaremos haciendo lo mismo que pasó con el padre en esta historia. Sí, es un demonio y te voy a echar agua bendita y es como, padre, llámale a la policía. O sea, pero bueno, y mi nombre es Irán López. Yo soy Alex Ruiz, muchas gracias por su atención. Buenas noches, hasta la próxima.